Buenos días, mi nombre es Vanessa Aracena Tueni, soy estudiante de Psicología Clínica y a continuación vamos a hacer un video para la materia de Psicología General en el cual estaremos hablando de la motivación y la emoción. La motivación es el impulso interno o externo que nos mueve a realizar una acción o alcanzar un objetivo. Es lo que nos impulsa a actuar de una manera determinada para satisfacer deseos o metas que existen. Para llevar a cabo la motivación existen dos tipos de esta. Está la intrínseca y está la extrínseca. La intrínseca proviene, como bien su nombre lo indica, proviene del interior. Es decir, nace del propio interés o satisfacción a realizar una tarea. Un ejemplo es cuando hacemos algo porque lo disfrutamos o porque nos apasiona sin necesidad de recompensa externa. Por otro lado, la motivación extrínseca surge de los factores externos, como recompensa, reconocimiento o evitar consecuencias negativas. Por ejemplo, trabajar para obtener un salario o estudiar para desarrollar una tarea, algún examen. A esto le llamamos motivación extrínseca. Existen diferentes enfoques. Vamos ahora a continuación a hablar un poquito de los diferentes enfoques del estudio de la motivación. Dice que en la psicología busca comprender los procesos que impulsan el comportamiento humano y para esto existen varios enfoques teóricos que tratan de explicar por qué las personas actúan de determinada manera para lograr metas. Ahora vamos a ver algunos de esos enfoques. Está el primero de ellos, que es uno de los más importantes, que es el enfoque conductista, que es la teoría de refuerzo. Este enfoque se centra en cómo los estímulos externos influyen en la motivación. Según el conductismo, el comportamiento está motivado por recompensa o castigo, refuerzo positivo o refuerzos negativos. Cuando una conducta es seguida por una recompensa, es más probable que se repita. Lo mismo ocurre con una conducta cuando ayuda a evitar un castigo. La teoría del condicionamiento operante de Skinner. Esta teoría propone que las conductas se fortalecen o se debilitan en función de las consecuencias que las siguen. Las personas están motivadas a repetir conductas que son reforzadas positivamente y evitar aquellas que son castigadas. También dentro de los enfoques, ya que hablamos del conductista, también tenemos el enfoque cognitivo y tenemos también el enfoque humanista. El enfoque cognitivo, se centra en los procesos mentales y en cómo las personas perciben y piensan sobre sus metas. La motivación, según esta perspectiva, depende de las expectativas, creencias y percepciones del individuo, la forma en que las personas interpretan sus éxitos y fracasos o cómo perciben su capacidad de controlar los resultados afecta su nivel de motivación. Tenemos también dentro de esta parte el enfoque humanista, que este enfoque pone en énfasis la necesidad de autorrealización y el crecimiento personal. Las teorías humanistas de la motivación sostienen que las personas están naturalmente inclinadas a buscar protección y alcanzar sus metas más altas. Tenemos también que en la jerarquía de las necesidades de Maslow, Abraham Maslow propuso que las personas estén motivadas por una jerarquía de necesidades que van desde las necesidades básicas como alimento o una necesidad fisiológica hasta la más elevada como la autorrealización. También tenemos las necesidades motivacionales. ¿Cuáles son estas? Como bien mencioné anteriormente, tenemos una jerarquía que es una de las más famosas, que es la necesidad de Maslow, que propuso que las personas están motivadas por una serie de necesidades que deben de satisfacerse por nivel jerárquico. Según esta teoría, la persona debe satisfacer primero las necesidades más básicas antes de poder enfocarse en las metas más elevadas. Y la categoría de la pirámide de Maslow son las siguientes. Por ejemplo, la primera de ellas es necesidades fisiológicas. Son las más básicas para la supervivencia, como el aire, el agua, la comida, el sueño, el refugio. Y si estas necesidades no se satisfacen, la motivación para cubrirla es dominante. También tenemos la necesidad de seguridad. Una vez que las necesidades fisiológicas estén cubiertas, las personas buscan seguridad y protección.
Esto incluye seguridad física, económica y estabilidad en el entorno. También tenemos la necesidad de social o de pertenencia. Estas necesidades se centran en la conexión con los demás, como el amor, la amistad, la pertenencia de un grupo y la aceptación social. También tenemos la necesidad de estima. Después de satisfacer las necesidades sociales, las personas buscan la estima o reconocimiento, tanto interno, autovaloración, confianza, como externo, reconocimiento por parte de los demás. También está la necesidad de autorrealización. En la cima de la pirámide, estas necesidades de desarrollo personal y autorrealización, donde las personas buscan alcanzar su máximo potencial, perseguir metas personales y experimentar crecimiento. También tenemos diferentes teorías. Está la teoría de autodeterminación, la teoría de los motivos sociales, la teoría del impulso, tenemos la teoría de las necesidades de Ardefert, tenemos la teoría de los dos fasoles de Herbert y tenemos la teoría del flujo. Pero también vamos a hablar un poquito de lo que son las emociones. Una emoción es una reacción que experimenta la persona a través de la respuesta de algún estímulo, evento o situación. Es un evento, un fenómeno psicológico y fisiológico que se manifiesta en la conducta, en las percepciones corporales y en la conciencia como reacción adaptiva ante un estímulo importante, en un impulso que se genera de una tendencia o una acción. Las emociones son complejas y diversas e involucran 3 tipos de factores: fisiológicos, conductuales y cognitivos. Por ejemplo, una persona que se siente miedo o experimenta taquicardia, factor fisiológico, cambia su expresión facial y su tono de voz, factor conductual, y califica lo que pasa como desagradable, es un factor cognitivo. Ahí vemos como una sola situación, que es una persona experimenta taquicardia, pero también aquí vemos cómo se involucran las emociones cognitivas, fisiológicas y conductual. En lo fisiológico, porque cambia su facial, la expresión. En lo conductual, porque cambia su tono de voz. Y en lo cognitivo, califica lo que le pasa como algo desagradable. Y aquí podemos ver cómo estas emociones se ven envueltas. La función de las emociones son clave, son esenciales para la adaptación, el bienestar personal, la comunicación y las interacciones sociales. Estas funciones pueden agruparse en 3 categorías principales, que son función adaptiva, función social y tenemos la función motivacional. También tenemos la teoría de las emociones, tenemos la teoría de James Lange, tenemos la teoría de Cannon Barth, tenemos la teoría de los factores de Schacter-Singer, la teoría de la evaluación cognitiva, la teoría del proceso oponente, la teoría de las emociones básicas, la teoría constructiva de las emociones Barrett. Y por último vamos a ver algo muy importante también, que es uno de los temas también que a mí al estudiarlo me llama más la atención, porque a través de ello también podemos identificarnos cómo nos sentimos, cómo estamos. Por ejemplo, y ahora vamos a hablar de los tipos de emociones. Las emociones son experiencias afectivas que pueden variar en intensidad y duración y se pueden clasificar en diferentes maneras según su función o el contexto en el que se manifiesta. No siempre presentamos las mismas emociones. A continuación, vamos a hablar de los tipos de emociones más comunes. Y para ello vamos a definir primero las emociones básicas. Son aquellas que se consideran universales, o sea que todo el mundo la posee y son biológicamente innatas, venimos con ellas. Es decir, son comunes a todos los seres humanos. Todos los seres humanos la poseemos, son innatas, son de nosotros y están presentes en toda la cultura. No importa cuál sea su cultura, de qué país usted provenga, usted también va a desarrollar las emociones. Y son respuestas emocionales rápidas ante los estímulos de la supervivencia. Según Paul Ekman, existen 6 emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, el miedo,
la ira, el asco y la sorpresa. La alegría es la emoción positiva que surge cuando experimentamos algo placentero. Estamos felices porque algo nos gusta. La tristeza se presenta a través de la pérdida o un fracaso. Por ejemplo, cuando perdemos un familiar, cuando algo no nos sabe bien, entonces experimentamos lo que es la emoción de la tristeza. También es el miedo, que surge ante las situaciones de peligro o amenaza. Cuando nos sentimos amenazados, inmediatamente surge la emoción del miedo. También la ira es una respuesta emocional ante situaciones que consideramos injustas o frustrantes. Cuando algo no nos sale bien, cuando la cosa no está como queremos, entonces aquí representamos la emoción de la ira. Nos airamos y esto funciona negativamente en nosotros. También tenemos la emoción del asco, que se experimenta en respuesta a algo que se considera desagradable, como olores, sabores, objetos. Y es una emoción que protege al individuo de posible contagio o emociones. O sea que aparte de ser una emoción, es algo que poseemos en señal de alerta, para darnos cuenta que algo a través de su olor, de su textura, no está lo suficientemente bien. Y por último, pero no menos importante, tenemos la sorpresa, que ocurre cuando algo inesperado sucede. Estamos esperando a alguien, esta también a su vez puede ser positiva o negativa, y suele generar una pausa cognitiva para procesar un evento inesperado. También tenemos las emociones secundarias, que según lo que encontramos, estas también son combinaciones de las emociones básicas y pueden estar influenciadas por el contexto social y cultural. Son más complejas y pueden variar entre culturas y situaciones. Tenemos, por ejemplo, la culpa, que surge cuando una persona cree que ha hecho algo mal o ha violado sus principios éticos o morales. O sea que aquí sí interviene lo que es un poquito la cultura, porque esta va a fungir de acuerdo a lo que nosotros tenemos por cultura. También tenemos la vergüenza, que es similar a la culpa, pero está más relacionada con cómo nos perciben los demás. Tenemos el orgullo, que es una emoción positiva que surge cuando logramos algo significativo, generalmente relacionado con nuestros valores o metas. También está el amor, que es una emoción compleja. Este incluye afecto, cercanía y compromiso hacia alguien o algo, ya sea relaciones personales, familiares o con objetos o ideales. Tenemos la ansiedad, surge de la anticipación de una posible amenaza o peligro a futuro. A diferencia del miedo, la ansiedad puede estar más relacionada con la incertidumbre que un peligro inmediato. Y por último, pero no menos importante, tenemos la frustración. Se experimenta cuando hay un obstáculo entre una persona y sus metas y puede ir acompañado de ira o resignación. Hasta aquí mi exposición sobre la motivación y emoción. Destacar que este tema me gusta mucho como estudiante de psicología. Me llama mucho la atención porque este tema pues nos ayuda a cómo podernos conocer un poquito más y cómo trabajar en base de las emociones, de la motivación que a diario pues podemos presentar en nuestro diario vivir. Así que muchas gracias. Vanessa Aracena de este lado, matrícula 174521. Buenas tardes y muchas gracias.